Buenas noches. Entonces vamos a Bueno, continuar con el 10, que es donde habíamos quedado. Habíamos visto ya el 9 la última vez. Bueno, ¿alguien quiere leer? yo, a ver si me despierto. Dale nomás. ¿De qué manera registran estos múltiples circuitos de ministerio cósmico los significados, valores y hechos de la experiencia evolucionaria del Supremo? No estamos muy seguros, pero creemos que este registro ocurre a través de las personas de los creadores supremos de origen paradisiaco, que son los donadores inmediatos de estos circuitos del tiempo y del espacio. Las acumulaciones de experiencia mental de los siete espíritus ayudantes de la mente en su ministerio al nivel físico del intelecto son una parte de la experiencia del universo local de la ministra divina y a través de este espíritu creativo probablemente se registra en la mente de la supremacía. A través de este espíritu. Del mismo modo, las experiencias mortales con el Espíritu de la verdad y con el Espíritu Santo probablemente sean registradas por técnicas similares en la persona de la supremacía. Mm, Creo que O sea, no sé, a través de la mente siempre, ¿no? ¿cómo dijiste? A A través de la... través de la mente. Ah, sí. Algo así creo que especulábamos la vez pasada, pero aquí está la respuesta. Mm. Que los creadores supremos son experienciales y ellos, Y todos son del, bueno, no todos, dos son del Hijo, no, uno de la Trinidad, ah, son trinitarios, salvo los creadores, salvo los Micaeles y las ministras que son... aunque complementándose, sí suman un origen trinitario, digamos. Ujú, sí. Y son experienciales aparentemente. Bueno, quedaba la duda de los espíritus rectores que están como en el límite de lo experiencial y lo existencial casi. Y entonces ellos son conscientes de la experiencia de las criaturas Sí. y por lo tanto el Supremo se alimenta de esa manera. Una, una forma de entender las criaturas experienciales de las criaturas existenciales podría ser que las criaturas experienciales tienen como un camino evolutivo y Y todas algún día llegarán al paraíso o, o no. Y por ejemplo, los hijos Micaela y las ministras van creciendo en experiencia a medida que se van estableciendo los universos en luz y vida también. Y también antes del séptimo auto-otorgamiento, ellos han ido creciendo previamente cada vez que hay un avance en la experiencia de, de ellos con el universo local. Pero el resto de criaturas, todas tendrán camino evolutivo. ¿te acuerdas? Creo que la vez pasada leímos un pedacito de los ancianos de los días, donde dice que tal vez estén asignados eternamente a administrar los superuniversos. Ujú.
Sí, o sea que el crecimiento de ellos es para quedarse por siempre en el mismo puesto. Mm. O sea, crecen Bueno, con la luz y vida de las creaciones materiales. sí, ahora esas conjeturas, pues son conjeturas muy, tal vez aventuradas, pues no sé, los reveladores sabrán por qué lo dicen, pero cada vez que se completa una era o a medida que se va completando, lo que el libro muestra es que va cambiando la administración, el uso de los lugares, la, la función, las órdenes de seres, incluso hay órdenes que van desapareciendo, se transforman en otras, pasan a servir a otro lugar, o sea, es una cosa completamente dinámica como el crecimiento de un ser vivo, de una planta o algo así. Nada permanece quieto, todo va cambiando de lugar, van apareciendo nuevas ramas, frutos, flores que antes no estaban. Es muy parecido, ¿no? Entonces, quién sabe. Mira que se me ocurre ahora que de pronto nosotros como orden de mortales, puede que algún día desaparezcamos, porque fíjate que hay muchos caminos de evolución que llevan, por ejemplo, a que nos abrace la Trinidad o cosas así. De pronto llegue alguna era en que seamos solo un recuerdo en el estado actual, un fósil. Ujú. Ahora ellos no dicen que estén seguros, dicen que tal vez sean la única orden que esté asignada de forma permanente por siempre en, en una función. Y bueno, los Micaeles y las ministras es que ellos vienen del paraíso, ellos van, tendrán que ir de pronto de visita y ya. No, no. Salvo no sé, la ministra divina sí no se puede mover, ¿no? Tiene que estar siempre en el centro, al menos en esta era, nuevamente. Ujú. Y los espíritus rectores pues ya están en la periferia del paraíso, está y en los siete mundos que rodean el paraíso. Y pues, son conjeturas. Y y todavía no entiendo la teoría dice que, por ejemplo, los seres eventuados es como si aparecieran, ¿no? O Pero no pues, pareciera, como que siempre hubiesen sido y no están dentro del tiempo muchos, entonces. mm, de los ancianos de los días, toda esa familia Díaz son creados de todas maneras. Sí, Entonces no son existenciales. Entonces, si no son ni existenciales ni eventuados, entonces también son experienciales. sí, yo creo que son experienciales. Mm, Bueno, pues creo que podemos seguir.
Este complementa al anterior, ¿no? Lo voy a leer. Aún la experiencia del hombre y del ajustador debe encontrar un eco en la divinidad de Dios el Supremo, porque de la forma en que los ajustadores logran experiencia, son como el Supremo, y el alma evolutiva del hombre mortal es creada de la posibilidad preexistente de tal experiencia dentro del Supremo. Mm. Sí, los ajustadores son experienciales. Ellos ganan experiencia. Y el alma solo puede evolucionar porque estamos como dentro del Supremo, en la era del Supremo. Él representa la posibilidad de evolución. Pero fíjate que allí te devuelve sí, ahí se visualiza ese círculo infinito, ¿no? Dice que el ajustador logra experiencia como la hace el Supremo, recogiendo la experiencia, en este caso en las criaturas donde mora. Y el alma, que a la vez es hija del ajustador, digámoslo, el alma evolutiva del hombre, es creada de esa posibilidad de tal experiencia dentro del Supremo. O sea, si el ajustador no estuviera en el Supremo, no tuviera la posibilidad de crear el alma junto con el hombre. Entonces, como un círculo que va y Sí, viene, y me imagino que va. ¿Será eso que se refiere cuando habla de que debe encontrar un eco en la divinidad del Supremo, o sea, la experiencia del hombre ajustador? Porque al sí, final la experiencia, ¿dónde se ve reflejada la experiencia del hombre del ajustador? En el crecimiento del alma. ¿Sí? Eso es lo que hace, eso es como el resultado de esa unión, el alma. sí, es que yo creo que ellos quieren hacer un contraste, o sea, el ajustador siendo divino, en realidad él es infalible. Él reconoce el camino correcto, el bien, el máximo bien, digamos, al menos para esta era, o no sé si en términos incluso absolutos. Eh, pero no necesita experiencia, simplemente porque es de la esencia de Dios y conoce las respuestas, mejor dicho. Entonces, ese aspecto de él no es experiencial, pero al asociarse con o al tratar de dirigir o de comunicar esa parte perfecta de él, que no es experiencial, a criaturas que sí son experienciales, ahí él mismo enfrenta una tarea que es experiencial, que es la de hacer contacto con la mente y aprender a guiarla. Y por eso es que los clasifican en ajustadores vírgenes, ajustadores experimentados, Ujú, y nuestros ajustadores en este planeta han tenido ya experiencia previa, por ejemplo, en mundos, por ejemplo, de no respiradores o de seres que no se fusionan aún porque están en etapas primitivas del planeta. Entonces, esa parte de ellos sí es experiencial y eso es lo que los obliga, o al menos nos obliga a a que esa relación o ese contacto, que para nosotros también se perfecciona con la experiencia, sea parte de la conciencia de la supremacía. Entonces, ese aspecto de ellos sí tiene que ver con el Supremo, no porque ellos crezcan en cuanto a su sabiduría, sino que crecen como en la habilidad
en la comprensión de cómo guiar mejor a los mortales que habitan. Ujú. Sí, pues sí, esa reflexión, o sea que, como decir el comportamiento, no, como decir la vivencia del ajustador, en realidad se divide en dos. Una que es como esa existencia perfecta que él es, porque hasta le dicen que es Dios, que son espíritus Sí. puros, ¿sí? Y ese logro de él por hacer que el humano haga la voluntad que trae para esa persona. Entonces, eso los hace más expertos en esa calidad de logro, o sea, en ese tipo de logro. Pero en realidad ellos siguen siendo perfectos. O sea, no, como tú dijiste al principio, nunca va a haber una falla. ¿Sí? Inclusive aclaran los reveladores que cuando los ajustadores fracasan, entre comillas, en guiar al hombre, en realidad no es un fracaso, ¿sí? A ellos no los juzgan por eso, simplemente los capacitan luego mejor para la próxima experiencia de residencia. Miren a ver por qué el humano no atendió las instrucciones. De pronto le habló en inglés y yo solamente hablaba español. Ellos nunca pierden. Pero sí, en realidad ellos se conservan perfectos, son perfectos, porque si son espíritu puro y son Dios, dicen literalmente, dicen, son Dios. Eso Sí. es algo que a uno no le cabe en la cabeza. Mm. Sí, uno lo da por hecho y lo cotorrea, lo repite, pero en realidad ese nivel de comprensión pues lo vamos a tener seguramente después. Mm. Interesante. Sí. Ustedes tienen frío, yo tengo un calor. Aquí en Bogotá sí está haciendo frito. Necesitamos un término medio. Ay, Bueno, espíritus puros. ay, ¿qué pasó acá? Ah, mm. Bueno, leamos el siguiente entonces. A ver, lo leo que está breve. De esta manera, las múltiples experiencias de toda la creación se vuelven parte de la evolución de la supremacía. Las criaturas meramente utilizan las cualidades y cantidades de lo finito mientras ascienden hacia el Padre. Las consecuencias impersonales de tal utilización permanecen para siempre como parte del cosmos vivo, la persona suprema. Utilizan las... Cortico, pero yo no entiendo nada. Por ejemplo, cuando dice las criaturas meramente utilizan las cualidades y cantidades de lo finito, meramente, o sea, ese meramente, ¿cómo aplicar allí? Mm. De esta manera las múltiples. La primera frase, pues sí es como más, eso es lo que hemos dicho, que toda la experiencia hace evolucionar al Supremo. Pero lo otro, que ese meramente, ¿será que está mal traducido allí? Veamos en inglés qué dice esto.
Me da la impresión de que sugieren que el Supremo en últimas, eh, o más bien el crecimiento experiencial, es una herramienta, pero una vez que ya se da el crecimiento, lo que importa es el, el crecimiento mismo y ya no tanto de pronto cómo se obtuvo. O sea, eh, 26, 46. el objetivo, digamos, es la perfección, ¿no? O sea, a veces a ti te interesa el inicio y el final de una situación solamente, pero a veces lo más interesante no está en el inicio y en el final, sino en el camino para ir desde el inicio hasta el final. A veces uno enfoca la atención en una parte, en los extremos, digamos, Y eh, descubrir la experiencia del camino. pero a veces, sí, a veces interesante está es entre los dos extremos. Entonces aquí, o ambas partes pueden ser interesantes para diferentes propósitos, pero digamos ya en términos de lograr al Padre, la experiencia es tan solo como un andamio, ¿no? Una ayuda porque no lo podríamos encontrar instantáneamente, directamente. Entonces, lo finito cumple ese papel y en realidad es algo que estamos usando y, y por eso dice aquí, utiliza las cualidades y cantidades. Es interesante que haga referencia tanto a lo cuantitativo como a lo cualitativo. Pero una vez que ya lo hayamos hecho, pues no sé por qué me hace recordar que, o pensar en que eh, al menos a mí me pasa que tengo, no me gusta, pero me pasa eso, que tengo poca conciencia a veces de cómo llegué a saber o a ganar la experiencia en algún tema que tengo. O sea, ya tengo la experiencia y el conocimiento de algo, ya lo sé hacer, pero se me olvida o me cuesta mucho recordar el camino por el cual llegué a ganar esa experiencia. Y pues no es tan importante en el fondo, ¿no? Ya estás ahí, ya. Y de hecho a la mente humana le cuesta mucho recordar muchas cosas. Nosotros somos súper olvidadísimos, no recordamos ni lo que hicimos el día anterior. Eh, me acuerdo que una vez nos ponía, una vez en unas clases de meditación, un ejercicio era, no me gusta mucho, yo no soy mucho de meditación, pero recuerdo ese ejercicio. Y era por la noche, cuando ya te vas a dormir, ya en la cama, con los ojos cerrados, tratar de recordar todo lo que hiciste durante el día en orden. Y- No lo hace uno, no puede. Sí, sí se puede, y entre más detalles trates de recordar, Mm, más te demoras. Eh, y es muy interesante porque dices, ve qué cantidad de cosas diversas que hice, pero ya luego al otro día seguramente que se te habrá olvidado, será más difícil, en fin. Entonces uno no se acuerda de casi nada de todo lo que ha hecho en la vida. Y de hecho creo que empezamos a inventar incluso recuerdos para llenar vacíos. Y ese es un problema en mm, los testigos. Y es que alguien hizo un estudio, no me acuerdo dónde fue que leí eso, y los testigos invariablemente casi que se puede decir que, aunque lo afirmen sinceramente, en realidad están reportando recuerdos artificiales que se crearon después en muchos casos. Entonces, de algún modo, para la mente humana no es tan importante
pues si estamos diseñados así, o no sé si sea un error o algo a mejorar en nuestra genética después con el tiempo, bueno. Pero fíjate que no estábamos tan lejos de esa apreciación, de que esa apreciación sea cierta, porque en los mundos morontiales, cuando te reconstituyen, Ah, dicen que los recuerdos, por ejemplo, que no eran de valor de supervivencia, ni siquiera se preocupa porque los recuperes. Por recuperarlos, para que no lo Solamente metamos. los Ujú. que sirven, digamos, son de valor supremo y van a sí. servir para el camino de ascensión. No todo lo que uno vivió aquí no te lo ponen en la mente nueva. Mm. ¿Sí? Claro, me levanté, me bañé, me cambié, comí, Sí, me miró no mal, tienen, sí, esas sí, cosas no. Mm, Sí, sí. sí. pero hay Pero algo que me tiene pensando a mí esto de esto. Dice, las consecuencias impersonales de tal utilización. ¿Cómo así impersonales de la utilización o sea, de las cualidades y cantidades de lo finito? pues en ese proceso de crecimiento, para ti lo importante es aumentar la conexión con el ajustador. Eso en últimas es lo que importa en la vida de cualquier ser humano y cualquier experiencia o esfuerzo, en últimas se debería juzgar a la luz de la contribución que hace a ese propósito de aumentar tu conexión. Y Jesús tenía ese termómetro, esa frase me encanta. Dice que ya desde muy joven, invariablemente, creo que esa es la palabra que usa, invariablemente, estaba aprendiendo a sopesar el valor de cualquier experiencia humana con un termómetro. ¿Qué hace esa experiencia o ese trabajo para dos cosas? Acercar al hombre a Dios y la segunda, acercar a Dios al hombre. Y ese es como un termómetro perfecto para valorar la pertinencia, la importancia, la trascendencia de cualquier proyecto en que estés embarcado. Y la gente gasta años, décadas invirtiendo energía, tiempo, eh, energía además emocional, un desgaste en proyectos que si los miraran y los analizaran de manera más lógica y más holística, pues se hubieran dado cuenta desde el comienzo que no aportaba casi nada, ni a que Dios estuviera más cerca de ellos, ni a que ellos estuviesen más cerca de Dios. Entonces, en realidad eran o ego o simplemente no valen la pena. Entonces, sin embargo, en el proceso de ese crecimiento, tú transformas el mundo físico y, y ese crecimiento fue por experiencia en todo caso. Entonces, para ti lo que importa es eso, acercarte al Padre, mejor dicho, percibir más a tu ajustador y percibir la guía, el impulso. Pero por el camino dejas un rastro de cambios en el universo material. Y Ujú. esas son las consecuencias impersonales. Entonces, para ti eso puede que no sea tan importante, pero si lo recicla, digamos, lo asimila el Supremo, él sí es como el testigo y el que, tal vez el que, sí, el que no olvida, él sí es el que recuerda cómo fue que mediante experiencia lograste eso. ¿Ves? Me- Más o menos es como la idea que yo percibo. Más o menos, igual diría, por ejemplo, en el planeta Tierra hubo humanos, y entonces el planeta quedó así WhatsApp después de todo lo que hicieron. Igual él parece ser que forma parte también de él, como si algún día nos troncháramos un dedito, igual el dedito tronchado sigue siendo parte de nosotros, ¿cierto? Como un cuerpo.
Sí, o es como, se me ocurre como un niño que se gradúa del jardín, del kinder, y para el niño lo importante es el crecimiento que tuvo en lo físico, en lo mental, en lo espiritual. Pero los papás tienen un álbum como con todas las manualidades, todas las tareas que hizo el niño. Y para los papás lo importante es más el álbum, el recuerdo de el camino y del proceso, porque es como el testigo, o sea, esos trabajos ya no interesan, ya no valen, mucha gente hasta los bota, en general, digo yo, que los dejen votar, eh, porque eran un andamio, Pero eran, igual siguen estando ahí. eran un medio para un fin, y una vez logrado el fin tendemos a despreciar y a descartar el medio. Pero son parte de la historia, representan el proceso espaciotemporal que era necesario Ujú. y tienen un significado porque ese crecimiento se produjo mediante esa técnica. No fue automático, no fue instantáneo. En, en inglés yo lo traduciría así. De esta manera, las múltiples experiencias de toda la creación se vuelven parte de la evolución de la supremacía. Las criaturas meramente utilizan las cualidades y cuantidades de lo finito a medida que ascienden hacia el Padre. Las consecuencias impersonales de tal utilización permanecen para siempre como una parte del cosmos viviente, la persona suprema. Parecido, Sí, sí, esto está ¿cierto? como bien traducido, yo creo. Sí. Mira que busqué, hoy estoy más lenta que todos los días. Busqué consecuencias impersonales en el libro y apenas está dos veces. Una aquí y otra en esta cita de la rebelión de Lucifer. Mira lo Ujú. que dice. Ah, hoy sí me sale el chat. Ahí está el Es chat. que a veces se pierde y se mete en los tres punticos. Ah, No, tú se ve físicamente en la pantalla. sí En el veía el escritorio. icono, pero, pero es que no me avisaba que habías puesto nada. Mm, No cambiaba de ven, color. dice, pero este no es el caso en lo que concierne las repercusiones externas del pecado. Dos puntos. Las consecuencias impersonales centrífugas de abrazar al pecado con tanto inevitables, son tanto inevitables como colectivas y le atañen a toda criatura que funcione dentro del ámbito afectado por tales acontecimientos. O sea que esas consecuencias impersonales es que, o sea, yo hago algo, por ejemplo, yo contamino el medio ambiente usando los recursos materiales que me han sido dados para este proceso de vida y yo contamino el medio ambiente, pero yo no lo contamino para Andrés ni para Marlene, ni para todo el mundo. Ujú. O sea que es como una acción que yo hice al usar todos los recursos y me voy, pero dejo la huella. Pero mire que yo entiendo que, porque dice centrífugas, entonces yo pensaría que si algo es una corriente que va en este sentido, Hacia el afuera. pecado específicamente crea algo ahí.
porque habla de centrífugas. Centrífugas cuando se van redondo, ¿cierto? Como Centrífugas hacia afuera, acá, O hacia ha- adentro, hacia hacia afuera. adentro, hacia el centro. hacia el Ah, centro. hacia el centro es centrípeta. Vea pues, parecido. Ah, o sea, hacia afuera. Sí, es Ah, o que sea, una es la fuerza de es una acción, onda, como una onda. una es la fuerza de acción y otra es la de reacción, porque toda fuerza de acción Ah, sí, tiene señor, que se aleja conlleva del la de centro. reacción. Sí, entonces es más como una onda, un impacto acá y Hacia afuera. crea Sí. hacia afuera. Ujú. Centrífugas hacia afuera, centrípetas hacia adentro. Y Imagínate. allí sería hacia afuera de dónde. Porque lo personal tiene que ver contigo. Los aspectos personales tú los asimilas, son parte de ti, de tu experiencia de vida y de tu crecimiento de alma, de relación con el ajustador, etcétera. Y lo impersonal, que sería lo que no tiene que ver, pues, de manera personal contigo, es lo que queda afuera. Pero aunque eso no tenga que ver contigo, y aunque sea impersonal, pues acaba afectando a los demás. Ujú. No, no necesariamente en su interior, sino en primera medida en su exterior, pero eso acaba facilitando o dificultando el crecimiento interior del otro. O sea, digamos, tú no le puedes hacer daño a nadie realmente, Ujú. porque los espíritus, digamos, no se pueden dañar entre sí. Como decía el profesor de Carolina, que es algo que yo siempre he creído, él tiene una frase y es que dice que las almas no se violan. Entonces, digamos, un espíritu no puede dañar a otro espíritu. Lo que tú puedes hacer es afectar el entorno material externo, y al afectar ese factor externo, puedes dificultar, al menos temporalmente, en el proceso evolutivo del otro, dificultar su crecimiento, dificultar su interpretación de la realidad o distorsionársela incluso, y eso causa un retraso solamente. Como la Pero red. un alma no puede dañar a otra alma, digamos, ni un espíritu a otro espíritu. Solamente son las cosas materiales las que pueden interactuar, entre ellas, y las almas las evalúan. Y digamos, un niño, por ejemplo, un niño absorbe y es muy frágil porque todo lo copia y todo lo puede interpretar literalmente, ¿sí? Entonces, las impresiones tempranas que hagas sobre el niño lo pueden afectar por siempre, A largo plazo. años, salvo que el niño en ese momento o más adelante tenga una madurez muy grande para reinterpretar, ¿sí? Pero a la mente le cuesta mucho aprender cosas nuevas, reinterpretar. Por eso no es recomendable, pues, que ocurran esas cosas. No es deseable que ocurran cosas traumáticas o dolorosas o difíciles en los niños, porque luego va a ser muy difícil por nuestra naturaleza material. Pero digamos, en el largo plazo de la eternidad, toda alma puede acabar reinterpretando en su justa proporción y de manera correcta cualquiera, cualquier acontecimiento que haya interpretado erróneamente. Sin embargo, esas consecuencias externas sí pueden retrasar, solo retrasar, no son determinantes, Sí. pero para nuestras condiciones de mente, que es tan difícil de cambiar, y para
el corto tiempo de vida que tenemos, pues desde el punto de vista de esta vida sí podrían afectarnos para toda una vida o retrasarnos muchísimo. Pero pues yo no sé, porque yo pienso que de todas maneras y casi para todos de nosotros siempre tenemos algo en la mente, por alguna razón, que teóricamente se convierte en una, bueno, en una tara, en un problema, no sé qué, por alguna razón. Desde pequeñitos nos damos las mañas. Sí, porque al otro le dieron más que a mí, o porque lo que era para uno repartieron entre varios, no sé. Nosotros somos capaces de crear siempre en nuestra mente problemas, siempre, siempre los tenemos. No estamos, nadie puede decir es que tengo una mente completamente sana. No, nosotros no la tenemos porque la educación, porque el colegio, porque el compañero, porque crucé la calle y me pitó, por todo, desde pequeño. Podemos decir que si es por condiciones económicas, entonces la escasez, entonces que obliga, que toca hacer, que bueno, si es porque tiene plata, entonces porque tiene mucho, porque la libertad, porque todo lo demás, ¿cierto? Es como que de todas maneras es parte del proceso también para nosotros, que es lo que nos obliga a enfrentarnos a esas cosas. Pues la mente material e instintiva tiene esos problemas porque es producto de la evolución y la evolución funciona con referencia o en preparación o para adaptarse a unas condiciones muy particulares de el entorno particular de la especie a la que Ujú. le sirve. Y esas condiciones pueden cambiar y cuando cambian no está preparada para readaptarse. Entonces el problema con el instinto es que es rápido, pero es torpe porque no se adapta y no reinterpreta la situación externa con facilidad. Entonces, El instinto, sí, Sí, todo esas eso es son, instintivo. Ujú. son las tendencias básicas, las que... Pero el ajustador y las ayudas espirituales están para que no caigamos víctimas de esos impulsos primarios, eh, porque si no, pues sí, estaríamos llevados. Pero claro, o sea, si tú lograras realmente alinear tu mente con la de las ayudas espirituales, pues te fusionas. Entonces casi nadie se Exacto, fusiona. ya es otra cosa, es otro nivel. Digamos que Poco a nuestra mente, poco irá pasando cada vez sí, más. claro, sí, claro. pero, o sea, yo me podría remontar, o sea, para entender un poco, o sea, tengo dos aspectos. Uno, que es, nosotros tenemos una mente de doble naturaleza, ¿sí? Que la primer mente, la mente mecánica, que es la que reacciona, digamos, un ejemplo es la que me hace levantar la mano cuando me quemo. Eso yo nunca lo pienso, ni nadie me enseña a hacer eso. Eso es implícito en mi naturaleza, en la naturaleza de esa mente inicial, que algunos le llaman pues que es una mente, eh, ¿cómo dijiste ahora? Básica, Primaria, animalista. primaria. Es una mente primaria, pero el hecho de que sea primaria no es que sea mala, igual que dijo Marlene ahora, No, ¿sí? Sino que no, esa parte, a la otra parte de la mente que tenemos le llaman a la mente enseñable. Quiere decir de que cuando los espíritus ayudantes de la mente empiezan a madurar la mente para que pueda llegar en algún momento a tomar una decisión moral, eso es lo que ellos hacen, enseñarle a la mente a reaccionar a cada uno de esos espíritus para que todos juntos al final eh, se conviertan en una mente madura que pueda tomar una decisión moral que sería lo máximo que la mente
puede producir, ¿sí? Decisiones morales. Si tenemos decisiones de otros niveles, ¿sí? Pero la que más le interesa a los 7 ayudantes es la decisión moral para poder alojar luego al La espíritu decisión moral. residente, ¿sí? Para poderlo alojar, o si no, nunca llega. Entonces, esas dos mentes durante toda la vida están actuando, ¿sí? Y luego esa mente enseñable que ya empieza a tomar decisiones morales es la que finalmente se espiritualiza y comienza a producir valores superiores, frutos del espíritu, y se convierte en el alma, que es la mente espiritualizada. Pero siempre las dos mentes tienen que ser necesarias, tanto la primaria como la enseñable, que evoluciona y que se convierte en el crecimiento del alma. Sí, hay, Perdona, la segunda parte que iba a decir es de que, pues aquí mismo nos lo dijeron, ¿no? La mente, ahorita en estos documentos que estamos estudiando, cuando habló de los marcos conceptuales, entonces decía que el hombre siempre necesita algo, como un esquema, digamos, no sé si la palabra que usan filosófico, sobre el cual pensar. Así los sea marcos erróneo, conceptuales. sí, así sea erróneo ese marco, lo necesito, porque no puedo pensar sobre el aire, tengo que pensar sobre algo concreto, aunque ya después me di cuenta que lo puedo reemplazar por algo aparentemente superior, pero siempre hay una base sobre la que yo puedo pensar, o si no, no puedo opinar, no puedo avanzar. Ahora sí, Andresito, ya se le olvidó. Sí, ya se me olvidó. No, pues estábamos hablando de las dos mentes, ¿no? La mente mecánica y la mente enseñable. No, hay cosas que en automático, por ejemplo, que lata tu corazón, que puedas respirar, todo lo que controla el sistema límbico y que va en automático, eso está bien que vaya en automático. Mm, pero hay otras cosas como el miedo, envidia, celos, que también van en automático, pero esas no están bien que vayan en automático, que son parte de lo que ayudaba a sobrevivir a nuestros antepasados mediante la acumulación de estatus dentro de la tribu, o de poder, o de control sobre, sobre otros miembros de la tribu. Pero eso sigue funcionando a pesar de que estamos en una sociedad completamente, bueno, no completamente, pero donde podríamos mm, funcionar desde otras premisas. Entonces esas reacciones en automático están desactualizadas. Esas sí hay que modularlas. Pero fíjate que no son tan completamente automáticas porque, déjalo ya un rato. Digo, no son tan obsoletas porque a pesar de que el hombre de las cavernas tenía que salir a cazar para comer, el hombre moderno tiene que salir a trabajar para comer, tiene que salir a coger el bus, tiene que salir y llegar a cumplir el horario. Se ha modificado como, ¿cómo se llama? Digamos que el enemigo es diferente, pero el significado sigue siendo el mismo. Sí, no sé si lo entiendo, pero el hombre de las cavernas tenía que acumular, pero para eso tenía que salir a cazar, lo mismo hace uno hoy en día. Hay cosas que siguen siendo igual. No Pero, podemos decirnos de eso, es sobrevivencia. pero a veces no es tanto la acción, sino cómo la interpretas y lo que te motiva, lo que importa. Y eso sí, eso cambia, ¿no? O sea, porque tú puedes estar con la angustia, todos los días vivir con miedo y hacer todas las cosas por miedo. O puedes igual hacerlas, pero no desde el miedo. Sí, no, yo no me refiero tanto como al miedo, sino al hecho de la sobrevivencia misma. Sí, no, es solo un ejemplo, pero aplica para Sí, otra.
pero el hecho de la sobrevivencia sigue siendo el mismo. Al final de cuentas se desbordan los ríos y arrastran con todo lo que hay por el paso. Cae un rayo, ¿sí? Casi como que las condiciones son las mismas, vivimos de otra manera, vivimos en ciudades, vivimos en no sé qué, pero esa condición que nos agrede sigue siendo la misma. No hay modo de que nuestra mente pueda modificar eso, lo que tiene que ver con la sobrevivencia, mientras tengamos que salir a buscar la comida y dónde vivir y dónde dormir y la ropita, las condiciones son las mismas. Yo creo. ¿No será que no puede cambiar ese nivel? Yo creo que sí. Cuando ya no necesitemos de Pues eh, la comida, por eso el estado moroncial, por ejemplo, tiene otro nivel. No necesitamos de la comida o de salir a conseguir para sobrevivir. Tenemos que dedicarnos a otras cosas. es que no es tanto el hecho, no es el hecho, sino es el significado y el valor. Que dos personas pueden tener el mismo día laboral, pero lo que está pensando una, lo que está sintiendo, o sea, mira que a Jesús le tocó lo que tú estás diciendo, responder por toda una familia. Pero mientras él trabajaba, iba pensando en mil cosas, iba conectándose cada día más con Dios y él entendía, pues lo dijo, ¿no? Que no solo de pan vive el hombre y sin embargo tenía claro que tenía que garantizar la seguridad de la familia. Entonces, la, o sea, la búsqueda de o la necesidad de sobrevivir supliendo las necesidades básicas siempre va a estar ahí, aunque sea una Siempre. civilización súper avanzada. Pero Exacto, sí. que la diferencia está en, no en el hecho, sino o sea, es el mismo arroz, pero ¿a qué sabe? Sí. El- ¿Cómo interpreta ese ser el día a día y cómo lo experimenta? Y eso sí depende de cómo disciplines y cómo logres que tu mente sea receptiva a las ayudas espirituales y no simplemente al impulso de supervivencia que puede estar ahí y estará, porque el impulso no desaparece, salvo que Bien. genéticamente nos modifiquemos mucho, que tal vez en el lejano futuro lo hagamos y eso nos haga aprender eh, sin tantos impulsos primarios que son a veces en realidad trabas, ¿no? Porque es que no se trata de dejar de lo material. O sea, el libro de Durantia no te dice que tengas que dejar lo material ni renegar de lo material. No se trata de negar una negación de sí mismo, ni tampoco destruir, ni... No, se trata es de sublimar, de enaltecer y de compaginar con con las ayudas espirituales ese día a día. Ujú, exacto. Eso es lo que pienso. Igual eso significa que mm, dedicarnos y hacer
no sé cuántas piruetas y cosas tratando de sanar supuestamente nuestra mente. No es lo que tendría sentido de hacer, ¿cierto? Se trata de aceptar eso como una realidad, como algo que nos corresponde vivir, pero mirar cómo yo me enfrento a esa situación, qué es lo que decido hacer con todas esas situaciones, cómo las voy a manejar, qué voy a hacer para vivir mi vida con calma, ¿sí? Digo, es que todas estas cosas que llaman a sanar la mente y a ponerla y párese y voltee para allá y para acá, no son el camino. ¿Mm? No son, no, nunca será el camino, porque pues siempre las vamos a tener ahí, de algún modo. ¿Mm? Por eso yo creo en el Urantia, Mm. porque nos da todo eso, esa opción y esa aceptación de lo que somos. Ujú. Nos queda uno, sí. Ah, no, dos. Sí, nos quedan estos dos. Bueno, ¿alguien quiere leer? Luego yo una bonito, 6:13, ¿sí? Ajá. Lo que el hombre mismo lleva consigo como posesión de la personalidad son las consecuencias para el carácter de la experiencia de haber usado los circuitos de la mente y del espíritu del gran universo en su ascensión al paraíso. Cuando el hombre decide y cuando consuma esa decisión en acción, el hombre obtiene experiencia y los significados y los valores de esa experiencia son por siempre parte de su carácter eterno en todos los niveles, desde el finito hasta el final. El carácter cósmicamente moral y divinamente espiritual representa la acumulación de capital de la criatura de decisiones personales que han sido iluminadas por la adoración sincera, glorificación por el amor inteligente y consumadas en servicio fraternal. Mm, qué interesante. O sea, la experiencia realmente valiosa, porque todo es experiencia, ¿no? Pero la que importa es la experiencia en que usas los circuitos de la mente y del De la espíritu. mente y del espíritu. Mm. Lo que hablábamos más o menos ahora de vivir el camino, ¿no? Acá sería como vivir el medio por el cual yo recorro ese camino, que es la mente, en este caso. Mm, Sí, o sea, lo que tú vives por ti mismo sin escuchar adentro, digamos, todos tus planes, proyectos desde tu mente individual, digamos, todo eso es, digamos, fatuo. No, o sea, nosotros no tenemos idea de para dónde ir. Por nosotros mismos, no. mm, Ay, esa última frase es muy bella. Así sí, no la entienda no del hay, todo, pero no hay cuando nada habla de más. que el carácter cósmicamente igual y divinamente espiritual representa la acumulación de capital de la criatura de decisiones personales que han sido iluminadas. O sea, todo lo que no es iluminado, eso no, no se acumula, ¿sí?
se vivirá, pero no se acumula. No forma parte del capital que vamos a ir acumulando para llegar al Padre. Sí, acuérdate que Iluminadas, el, glorificadas y consumadas. Tenaz. Esto hay que dormirlo, ¿cómo se llama? Leerlo, dormirlo, traerlo. A ver si tú no entiendes algo más. Porque Ay, no, acuérdate que que el, tiene el- muchas cosas. el carácter, ese es un término que aparece en Urantia varias veces y en una parte Jesús dice que Jesús es que explicó que el carácter no, digamos, no nacía de un día para otro, que el carácter se formaba. De forma. Porfa, sí. Mm, O sea, es un crecimiento lento y lo que indica es, digamos, en promedio, porque uno puede tener días malos, días buenos, pero en promedio, digamos, de las 100 decisiones que tengas que tomar en un día, ¿qué porcentaje fueron guiadas acá, como dice en el párrafo, mediante el uso de los circuitos de la mente y del espíritu del gran universo? No es ujú. una cosa que sea continua durante, o sea, todos los días, ni en todas las situaciones. También puede haber situaciones que se nos dificultan más, cosas que hace que no sé, perdamos más el control o la habilidad o ex- la experiencia para usar esos circuitos y hay otras en que de pronto sí nos va mejor. Entonces, no es algo como continuo, su carácter es tanto, ¿no? Es algo variable, pero sí va mejorando, digamos, y si es un promedio del mes, si realmente estás creciendo, pues ese porcentaje sí aumentaría, aunque fuera un poquito, ¿no? Claro. Eso era lo que él decía, que el carácter se va formando. Mm. Y algo que dice muy enseguida que me parece muy, cuando el hombre decide y cuando consuma esta decisión en acción, el problema de uno es que termina decidiendo que sí. Sí, pero entre decide y hacer hay kilómetros, ¿cierto? Generalmente nos pasa eso. Sí, sí, sí. Cuando lo hago, parece quedarse ahí. Sí, Y es cuando realmente hay acción, cuando el hombre obtiene experiencia. Mm. Nosotros tomamos el decidir, el cojo por aquí, cojo por allá. No tanto como el decido hacer, decido, eh, no sé, cualquier cosa que quiera hacer y hacerla. Mm. Está bonito. Ujú, Bien. carácter. ujú. Y quedaría el último. Con respecto al carácter, nosotros nacemos con algunas cosas que son innatas en nosotros, ¿no? Son las diferencias, son las partes, creo que de la personalidad, que Pero son las cosas que son innatas. sí, pero ese no es el carácter, sino Eso no es el carácter, el ese es carácter el es temperamento. El libro lo el, llamaría temperamento. ajá, La el cara- psicología lo llamaría la personalidad. sí, ujú. Pero es realmente el carácter es lo que vamos haciendo.
las cosas innatas las podemos controlar, y el carácter sí puede crecer. Sí, el temperamento tú no lo puedes cambiar difícilmente. Ujú, La genética, Sí, sí, depende la de raza. genética, cultura, de niveles hormonales, de, hasta eso. de, Mm, digamos, de tu cableado también, de tus conexiones nerviosas. sí, Eso se modifica de pronto con la edad un poquito, pero en líneas generales, o sea, los que tenemos tendencia a ser introspectivos, no es que yo me vuelva viejito y me vuelva de repente súper no, extrovertido y gritón y charachero de que, no. no, Salvo que tuviese una lesión cerebral de algún tipo por algún microorganismo, parásito o tumor, accidente, no hay mucha esperanza de que se vaya a modificar eso. Entonces, no, el impulso siempre está ahí. Ese es claro. el temperamento. Tú lo Eh, puedes modificar, tú puedes pensar en que yo soy introvertido, eh, puedo crear ámbitos o sitios en donde yo pueda eh, soltarme un poco y ser más extrovertido, por ejemplo. Eso lo puede hacer uno, ¿sí? O decir, "Uy, me estoy poniendo muy loca, mejor me callo", ¿sí? sí, pero, mire, lo que más desarrolla el carácter es el servicio altruista. Mm. Pero fíjate Ujú, que incluso, por ejemplo, la forma en que tú lo planteas es la forma en que lo plantearía un temperamento mental. ¿Sí? O sea que es que no, ni por sí, esas sí, logra. porque alguien muy emocional no puede hacer seguramente eso, porque ya está inmerso en la emoción, ¿cierto? Una, Ujú, sí, hay una conferencia en YouTube sobre hay dos clasificaciones de personalidad. Una es el eneagrama, principales, digamos, que son 9 eneatipos, y otra es el MBTI. MBTI, sí. Bueno, hay test en internet para MBTI, que es la que usan más académicamente, más los psiquiatras y los psicólogos. Y una señora explicaba, diciéndole a las personas de la charla, crucen los brazos. ¿Sí? Pues la gente pues cruzaba los brazos. Y cuando tú cruzas los brazos, hay un brazo que va frente al otro. Puede ser el izquierdo o puede ser el derecho. Pero cuando te dijeron que cruzara los brazos, tú no pensaste. Es algo que ya viene de fábrica. ujú, ¿Sí? Entonces, así es tu temperamento. Tú no puedes decir, es que voy a sí, hacer mil cosas. O te puedes meditar, puedes pararte en la cabeza. Tu temperamento no cambia. Puedes modificar tu reacción a los impulsos. Hay una frase de sí, Richard Bach que dice, no somos responsables de nuestros impulsos, sino de nuestras reacciones. ujú, Otro ejemplo que ponía era, pues aplaudan, o un aplauso, entonces la gente aplaudía. Entonces, ¿con cuál mano aplaudes encima? ¿Cuál va encima y cuál va abajo? Eso también depende de cada persona. sí, sí, claro. Entonces, eso es muy importante, conocer tu temperamento, porque si no conoces tus tendencias naturales, aunque no sean tu personalidad en el sentido de Durantia, pero sí son las tendencias con que te toca vivir cada día. Entonces, aquí muchos en Bogotá, sobre todo muchísimos lectores del libro Durante hemos hecho el seminario de Enneagrama y ha sido en tiempos de don Rafael sobre todo.
espectacular porque te da un conocimiento de ti mismo en el sentido físico y mental, pero aún así es, y de los otros, porque además tú aprendes a reconocer a los a demás los otros. individuos. Mm, Entonces ya eso te da una capacidad de comprensión del otro y de tolerancia incluso y sabes, sobre todo a nivel, por ejemplo, de la familia, porque algunas personas son como son y valoran lo que tienen para aportar y reconocen las limitaciones de cada o las tendencias de cada uno. sí, claro. Eso es Mm. súper importante. Y uno puede hacer el test ya sea de eneagrama o del MBTI. MBTI, MBTI, TI, ¿sí? Incluso hay tablas que correlacionan los 16 tipos de personalidad del MBTI con los 9 del eneagrama. El libro de Urantia dice que hay 12 personalidades. Bueno, tipos. más o menos 12 tipos, ujú, así. En el documento de los portadores de vida, creo que está eso. El eneagrama se queda corto, el MBTI se pasa. ujú. Pero de todas formas, esa es claro que tenemos un temperamento cada uno innato. Eso. Y tú lo ves incluso en los animales, en una camada de perritos, por ejemplo. Sí, Cada uno tiene. cada uno es diferente al otro, así esté recién nacidito, sí. Ujú, Entonces así es es. algo que está ahí, quieras o no, pues más te vale estudiarlo, digo yo. Mm, mm. Veamos el último entonces, si les parece, y así Sí, dejamos por hoy sí. apenas terminado. Yo Hola. estoy, yo estoy dormida, Ah, Dale, entonces ya casi dejémoslo nos ahí. vamos. pero es dormida. Yo no sé, hoy estoy decaidísima. Está fundida. Ah, con este acabamos, sí, sí. Sino que como cuando acabamos un capitulito, hacemos una retrospección de todo. Sí. Leámoslo. Eso me sirve para arrullarme. Lo voy a leer para yo despertarme un poquito. Dale. Bueno, El Supremo en evolución finalmente compensará a las criaturas finitas por su inhabilidad de no alcanzar más que el contacto limitado de experiencia con el universo de los universos. Ah, no van a dar regalito. Las criaturas pueden llegar al Padre del Paraíso, pero sus mentes evolucionarias, siendo finitas, son incapaces de comprender realmente al Padre infinito y absoluto. Pero puesto que toda experiencia de la criatura se registra en el Supremo y es parte de él, cuando todas las criaturas alcancen el nivel final de la existencia finita y después de que el desarrollo universal total haga posible su alcance de Dios el Supremo como presencia real de divinidad, entonces, inherentemente al hecho de dicho contacto, existe el contacto con la experiencia total. Lo finito del tiempo contiene dentro de sí mismo las semillas de la eternidad y se nos enseña que cuando la plenitud de la evolución presencia el agotamiento de la capacidad para el crecimiento cósmico, el finito total se embarcará en las fases axónicas de la carrera eterna en búsqueda del Padre como último. No, pues eso es un tratado completo. Mm, Lo primero que veo es que, por ejemplo, la reencarnación, los, los que la defienden, uno de los argumentos que presentan es que en una vida alcanzas a ver muy poco, entonces que mm, necesitas más vidas. Pero igual en 1000 vidas alcanzarías a ver muy poco, sí. También casi nada.
Así que no, puedes ponerle 1 millón de vidas, casi no vas a ver. Ujú. Por eso, a final de cuentas, em, es como si todos estuviéramos viviendo, porque hay teorías que hablan de que uno mismo puede estar viviendo en otros universos paralelos y cosas así, ¿cierto? Mm. Pero resulta que realmente es al contrario. Todos estamos viviendo y todo eso llega allá. Entonces, y podemos pensar en tener el contacto con toda esta información que está allá. Entonces, lo que está viviendo el otro, a final de cuentas, también va a ser para mí. Sí, ¿Mm? al menos No la parte de, necesitamos vivir 1.000 millones de vidas, porque a final de cuentas, todos los que están viviendo también están aportándome. sí, Lo No finito, son tantos. ¿Mm? lo finito del tiempo contiene dentro de sí mismo la semilla de la eternidad. Ujú. El finito total se embarcará en las fases axónicas de la carrera eterna. Primero hay que agotar lo finito. Y todavía toca buscar el último. como último. Mm. O Pero, sea, no solo los habitantes del espacio exterior van a estar en la búsqueda del último, sino nosotros también junto con ellos, pues supondría que estaríamos con ellos, ¿cierto? Porque dice que ayudando se allá, pero embarcará en las bases, en las fases axónicas. ¿Mm? bueno, miramos cómo era la estructura de que se llamaba esta sección, la superalma de la creación. Mm. Sí, tiene sentido como cierra, porque todo tiene que ver con que él es el acumulador, Acumulador. Ujú. el que sintetiza. Mm. Aquí hace como una discusión sobre que aunque el crecimiento sea individual, también es contributivo del Supremo y está muy, muy relacionado, pues. En alguna parte, en alguna de esas teorías, muchas que se encuentran por ahí, decían, por ejemplo, que los animales, o sea, un perro o los gatos, tendrían un alma común, ¿sí? Es decir, serían solamente un alma. Casi puede uno pensar que en la final de cuentas en alguna parte estaba la idea rondando, ¿cierto? ¿Qué cosa? ¿Rondando? La idea de tener un alma que fuera común, porque al final de cuentas el Supremo Ah, es un alma que es común para nosotros, a pesar de tener nuestra propia alma. Se supondría que los animales no la tienen, pero tienen un alma común. Lo Como que pasa es que a veces se encuentra uno entre las muchas teorías y las muchas cosas que hay por ahí,
Es como si cada uno siguiera teniendo un pedacito, ¿no? Mm. Sí, ya. Luego acá en esta parte, por ejemplo, eso es lo que dice un poco, que mm, vamos a ser un poco parte de esa expresión final. Ujú. Bueno, y al final lo de los circuitos, de cómo esos circuitos se relacionan con el Supremo, como que lo alimentan. O sea, ¿cómo llega la experiencia al Supremo? A través Sí, de esos circuitos. sí, cómo hace para ser esa super alma que dice que es. Mm. Y cómo nuestro crecimiento realmente experiencial hace referencia a conectar con esos circuitos. Y tiene sentido porque los circuitos solo pueden registrar crecimiento cuando obras alineado con ellos. Mm. Bueno, interesante. Muy Este interesante. era el número 5. Bueno, voy a parar la grabación. Y la próxima vez continuaríamos con el 6.